Vamos con otro tema, Noticias 24. A propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el presidente Gabriel Boric anunció un plan nacional de búsqueda de detenidos desaparecidos. Vamos a profundizar en esto, para eso nos acompaña el subsecretario de Derechos Humanos, Javier Altamirano. Subsecretario, muchas gracias por su tiempo y conversar con nosotros. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes. Qué gusto que podamos conversar. Sí, pues, y para ir entrando en detalle también de lo que va a ser este plan de búsqueda de detenidos desaparecidos, y todo lo que contiene, por supuesto. O sea, aquí estamos hablando de una reivindicación de tantos años, justamente en una fecha que no es menor, cuando se van a cumplir los 50 años del golpe de Estado. Subsecretario, en ese sentido yo estaba viendo algunas informaciones y en una entrevista a la Deutsche Welle, el ministro Cordero, Luis Cordero, de Justicia y Derechos Humanos, apuntaba a que en agosto comenzaría. Me imagino que ya han habido inicios de lo que es el plan, cómo se está desarrollando y cómo sería el inicio también de este punto. Sí, lo primero, si me permite, que quisiera señalar es que este es un mandato presidencial y que el ministro Luis Cordero está liderando con la mayor seriedad. Este es un esfuerzo de todo un gobierno, porque esta es una necesidad de dar una respuesta como Estado y por tanto están involucrados más de un ministerio. Yo quisiera decir que nuestro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene el liderazgo, pero es un esfuerzo que involucra a otros ministerios como primer elemento. Por eso es mucho más que el esfuerzo de un grupo, de una subsecretaría o de un programa, y es más bien una respuesta de Estado, es una deuda, es un deber, y yo añadiría que es una deuda que crece con el tiempo. Es bien llamativo como nosotros hemos llegado tarde en muchas ocasiones como Estado, y este es tal vez uno de los casos donde nosotros sentimos la mayor urgencia de respuesta a uno de los dolores más atroces que nos dejó la dictadura civil-militar. Respecto de las fechas que usted estaba mencionando, el ministro Luis Cordero ha sido muy claro en señalar que el 30 de agosto se va a dar a conocer en palabras del presidente de la República como primera autoridad nacional, cuál va a ser la forma de este plan de búsqueda, cuáles van a ser los plazos y los compromisos que como gobierno estamos tomando. Sí le puedo adelantar que existe en este momento una revisión justamente a nivel de ministros y ministras para que lleguemos con la mejor propuesta a la entrega que nos pidió el presidente de la República, que nos mandató específicamente para estar a la altura en términos de historia y en términos de compromiso con los derechos humanos de este gobierno. Subsecretario, ir a ese punto, ¿qué ministerios van a estar también trabajando en este Plan Nacional de Búsqueda? Sí, existe una figura que se llama Comité Interministerial de Derechos Humanos, donde participa Desarrollo Social, Defensa, Educación, Equidad y Género, Interior. Ya. Más que Es nada decir, para entender lo que va a ser sí. desde el sostén y las funciones de cada uno de esos ministerios, entendiendo que esto va desde el punto de vista, como lo leía también del ministro Cordero, sistematizar información disponible de las investigaciones, que de hecho es un tema y una deuda pendiente del Estado. He escuchado varias veces un ejemplo que lo ocupa en términos de las cajas que se encontró en un centro asistencial que estaban olvidadas y que tenía información justamente de detenidos desaparecidos, por ejemplo. En un caso, y Sí, varios casos. usted señala un caso que el ministro ha manifestado en más de una ocasión que es tal Es vez la muy demostración más ejemplificador. dura. ¿Perdón? Es muy ejemplificador ese caso en particular. Absolutamente, sí, sí, y por eso voy a reiterar las palabras muy duras que ha utilizado el ministro Luis Cordero, y él habla de un Estado indolente, es decir, un Estado que no solo ha estado ausente muy probablemente, sino que ha tenido una actitud que deja mucho que desear. Ahora, para que clarifiquemos las cosas, el Comité Interministerial permanentemente está convocado para dar respuesta y someter propuestas al presidente de la República. En esta ocasión también vamos a acceder a ese apoyo intersectorial. Sin embargo, eso no quiere decir que los ministros que yo enumeré y los ministerios que enumeré estén necesariamente involucrados directamente. Pero sí le puedo decir que le puedo en este momento garantizar que va a ser más de un ministerio que va a estar involucrado, porque esto, si lo pensamos, tiene que ver con un conjunto de políticas públicas de carácter permanente que queremos dejar instalados para que al fin el Estado pueda decirle a cada compatriota: hemos hecho todo lo posible, todo lo que está a nuestro alcance en términos de recursos, de voluntad política, de tecnología, para dar por saldada esta deuda que tenemos con muchos familiares, pero también con toda la sociedad chilena. Sí, es un proceso complejo porque lleva muchísimos años y hay un Estado, como decía usted, recordando las palabras del ministro, que ha sido indolente en este sentido. Información que está desperdigada por un lado u otro, pero también la mirada principalmente y con justa razón de las organizaciones de detenidos desaparecidos en términos de que hay personas que sabrían el paradero de dónde están sus familiares, de sus seres queridos. Eso es uno de los puntos, es el punto clave, y cómo también se actúa dentro de este elemento que es clave y que siempre ha estado en este tema. Sí, bueno, usted señala sin duda una de las aristas que todos conocemos en términos de las brechas que tenemos en términos de información.
Sin embargo, yo no estoy en condiciones ni tengo la autoridad para señalar con detalle cómo funcionará este plan, porque como está en una propuesta en revisión, sería irresponsable de mi parte hacerlo. Sin embargo, puedo reiterar algunas concepciones que dio el ministro en su vocería. Tiene que ver con que, primero, hay mucha información que está fragmentada y dispersa en Chile, en distintos lugares, desde el Poder Judicial, desde el mundo de la sociedad civil, desde otros espacios del Estado, y que uno de los elementos centrales del plan de búsqueda es justamente poner a disposición de la verdad, de la justicia, de la reparación, es decir, de los pilares esenciales de la justicia transicional, esta información. Por lo tanto, hay un elemento central ahí de información disponible para esta causa. Claro, el primer punto va a ser saber dónde está esa información, ¿no? O si ya se tienen indicios. Estamos hablando de muchísima información de hace años y que evidentemente en los tiempos de hoy, donde vivimos en el mundo de la digitalización, hay que mirar hacia atrás y eso es bastante más complejo, digamos. Sí, eso es parte efectivamente del esfuerzo que estamos haciendo de mapear dónde está la información relevante, ofrecer alternativas para que esa información esté disponible y al servicio de esta causa de verdad, justicia, reparación y no repetición, también de memoria, por cierto. Sí, claro. Pero en este momento, como le digo, sería responsable de adelantarle específicamente que sí le voy a decir que, por cierto, está considerado y por cierto tenemos que darle respuesta a una demanda bien sentida de las agrupaciones que nos lo han planteado en más de una ocasión, porque este ejercicio se ha hecho en conjunto con las organizaciones desde el inicio y hasta el momento se sigue en compañía muy cercana respecto de cada avance que se está dando para que esto sea realmente una respuesta a la altura de sus expectativas, de que vamos a tener mecanismos que permitan llegar a esa información, porque Chile necesita esa información, no puede estar escondida en un archivo, no puede estar escondida en un lugar donde el Estado no tenga acceso, y esa es nuestra responsabilidad. Nos comentaba usted, subsecretario, un comité interministerial, pero me imagino que también hay otros organismos del Estado que están participando ya en estas conversaciones, en esta planificación. Pienso, por ejemplo, en el Poder Judicial, en términos de la información y esta búsqueda que se tiene que hacer, por ejemplo. Sí, bueno, ahí hay un elemento que es de público conocimiento y es que en Chile contamos con un conjunto de jueces, de ministros con dedicación exclusiva para temas de derechos humanos. Son 12 personas muy comprometidas, muy jugadas en este tema tan doloroso. Por lo tanto, Chile puede tener la tranquilidad de que desde el Poder Judicial existe un ánimo de dar respuesta también, porque el Estado lo componemos el Ejecutivo, el Poder Legislativo y también el Congreso, y por lo menos quienes estamos en este momento con esta voluntad de dar pasos contundentes en la dirección de la verdad y la justicia, estamos articulados en este compromiso con las autonomías que corresponde a dos poderes del Estado que son separados, digamos. Claro. Pero sí existe la voluntad y sí le quiero decir que hay un conjunto de diligencias que ya se han iniciado porque el tiempo corre. Nosotros sentimos que esta deuda es muy dolorosa para Chile y muy dolorosa para muchas familias que han perdido a su madre, a su esposa, que su deudo no ha podido tener la respuesta que corresponde tener. Ya estamos los hijos, ya estamos la segunda, tercera generación en esta lucha y por eso estamos con tanto premio de dar respuestas efectivas, pero también que tengan un sentido de oportunidad. ¿Considera esto, subsecretario, dentro de los elementos de este plan, la reapertura de casos? Eso, como decía recién, depende específicamente de las decisiones de los jueces que están a cargo de las causas, pero sí le puedo decir que... Dentro de la autonomía del Poder Judicial, por supuesto, pero en esa conversación se pueden ir agilizando esas alternativas, ¿no? Nosotros al menos tenemos la voluntad de si existiese necesidad de contar con pericias, apoyos, información, como Ejecutivo sí, nuestra misión debiera ser ponernos a disposición de dicha demanda, de dicho requerimiento. Por tanto, yo le adelantaría que nuestro ánimo al menos es que vaya en esa dirección y todo el ejercicio de construcción que estamos haciendo del Plan Nacional de Búsqueda que lidera el ministro Luis Cordero apunta en esa dirección. Por ejemplo, nosotros tenemos dos subsecretarías en el ministerio. Está el ministro Jaime Gajardo, a cargo de la Subsecretaría de Justicia, estoy yo en el tema de Derechos Humanos, y ambos tenemos programas o dependencias de servicio que pueden estar al servicio de esta causa. Por ejemplo, mi colega Jaime Gajardo tiene la discusión del servicio médico legal, tiene el registro civil, yo tengo el programa de Derechos Humanos, y todos son actores del mismo juego colectivo, es decir, todos nos ponemos al servicio de que esto permita realmente ofrecer una respuesta, insisto, a Chile, además de las familias en particular. Claro, porque aquí es clave que los distintos estamentos del Estado, vuelvo al concepto, tengan una comunicación e interconexión en términos de la información, que justamente en varios casos lo que ha imposibilitado que los familiares tengan finalmente esa verdad. ¿Dónde están, digamos? Ese es el punto y en algo que justamente ha sido, insistimos en esa deuda que como Estado tenemos como Chile, ¿no? Así es, usted lo señaló con total claridad y yo voy a insistir en el punto siguiente.
muchos de los avances que hemos conseguido en el tiempo reciente, digamos, después de la recuperación de la democracia, han sido gracias al esfuerzo individual de muchos jueces, abogados, pero sobre todo muchas familias, agrupaciones, organizaciones de derechos humanos. Ese trabajo que ellos han hecho debe ser complementado por nuestra parte, que es el Estado central, el Estado ejecutivo, que debe hacerse cargo de aquello que no se ha hecho, y eso es lo que queremos remediar. Es el compromiso, es el mandato que nos dio el presidente de la República, y en eso estamos trabajando con mucha fuerza. Subsecretario Altamirano, usted nos contaba, hay un comité interministerial, un comité donde distintos actores van participando. Le hago también la pregunta, y ha sido uno de los elementos que estábamos dando en esta conversación. ¿Las Fuerzas Armadas están participando aquí? Las Fuerzas Armadas van a participar en la medida que nosotros generemos las condiciones, y esa es nuestra tarea. Ya. La ministra de Defensa hace parte de este comité. Está ahí, claro, evidentemente. Evidentemente es una discusión que está abierta, es una discusión que se nos plantea en muchos espacios de conversación con las agrupaciones, por lo tanto nosotros tenemos que hacernos cargo de encontrar... Y lo llevo a un tema que ha sido de tantos años, ¿no? Porque si uno voy a tomar dos actores, las agrupaciones de detenidos desaparecidos, las ramas de la Fuerza Armada, el Ejército, por ejemplo, cuando desde las agrupaciones se dice ellos saben dónde están, y desde la Fuerza Armada se dice nosotros no tenemos más información de lo que se ha entregado. Ese es un tema que está pendiente porque hay dos visiones totalmente contrapuestas con respecto a esa verdad que busca el Plan Nacional de Búsqueda. Ese es el mejor ejemplo de lo que nosotros debiéramos remediar. Ya. Es decir, la intervención de un Estado articulado con un propósito muy claro y con las herramientas para hacerlo debiera resolver esta situación. Lo que usted señala es la situación antes del plan de búsqueda. Lo que nosotros quisiéramos decirle a Chile es que el propósito que tenemos es justamente entregar respuestas, entregar mecanismos que permitan resolver ese problema. Yo sí le quiero decir una cosa que ha mencionado a mi ministro Luis Cordero, en ese sentido lo puedo decir también, y es que en los casos en que la justicia ha solicitado información puntual, específica, clara, sí ha habido una colaboración de las fuerzas armadas, fuerzas policiales, y por lo tanto parte importante de nuestro desafío es generar la claridad respecto de lo que hay que solicitar y por tanto poner en evidencia que hay una información que debe estar a disposición de una historia y sobre todo de una justicia pendiente. Esto es del ámbito de las fuerzas de orden y seguridad, para ampliar también lo que en términos de justamente esa solicitud de información que se ha hecho desde los tribunales de justicia y las agrupaciones. Así es, así es. Bien, subsecretario Javier Altamirano, subsecretario de Derechos Humanos, nuevamente gracias por acompañarnos. Por supuesto vamos a estar conversando este tema tan relevante para el país. Que le vaya muy bien. Gracias a ustedes, que tengan una buena tarde. Buenas tardes.